Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando, primero que todo, está hablándole, ya es a la serpiente, ¿no? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa es una profecía. Algunos ya saben cuándo se cumplió esta profecía, pero hay otras personas que no saben cuándo se cumplió esta profecía. ¿Esta profecía de qué está hablando? De lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que en algunas ocasiones hemos nombrado a Judas? Judas creyó a su punto de vista. Judas creyó que él había entregado a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando miramos Juan capítulo 13, versículo 2, dice, Satanás puso en el corazón de Judas que le entregase. En otras palabras, bíblicamente, ¿quién fue el que entregó a nuestro Señor Jesucristo? Bíblicamente se cumplió esta profecía. No fue Judas. Aparentemente fue Judas. Pero Judas, al igual que todas las personas que aparecen en la Biblia, cuando ustedes miran la Biblia de principio a fin, todas las personas, incluso Abraham, el padre de la fe, todas las personas, Moisés, David, todos los grandes de la fe, todos fueron engañados por Satanás, todos. Solamente alguien no fue engañado por Satanás, sabemos, nuestro Señor Jesucristo. De resto, todos los que aparecen en la Biblia, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, todos fueron engañados por Satanás. En el caso de Judas, él no fue la excepción. Judas fue igual que Pedro, igual que Juan, igual que todos. Judas también fue engañado por Satanás. ¿Cuál fue la diferencia? Judas, ¿qué dijo? He pecado entregando sangre inocente. Cuando él se arrepintió, dice que viendo que le condenaban, miremoslo cómo lo dijo exactamente él. Eso está en Mateo 27, versículo 3. Mateo 27, versículo 3. Mateo es el primero de los evangelios. Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Bueno, miremos el versículo que sigue. Ese ya lo habíamos visto, pero miremos el versículo que sigue, o sea, el versículo 4. Mateo 27, versículo 4. Diciendo, ahí vamos a ver lo que sale de la boca de Judas, o sea, lo que Judas creía. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces aparece lo que dijo Judas, lo que le contestaron. Judas dijo, he pecado entregando sangre inocente. Nosotros que pudimos leer Juan capítulo 13, versículo 2, sabemos que fue Satanás, dice la Biblia, Satanás puso en el corazón de Judas que le entregase. Entonces, esta profecía que leímos el día de hoy, este versículo, era la profecía que se tenía que cumplir. ¿Qué es lo que le dice Dios a la serpiente? Dios muestra en detalle el plan que iba a suceder. Cuando Moisés escribió lo que está escrito en Génesis, faltaban siglos para que sucediera lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Pero estaba escrito en ese versículo 15. Leámoslo detenidamente. Empezamos leyendo Génesis 3.15 y seguimos leyendo Génesis 3.15. Ahorita nos fuimos un poquito a Mateo 27.3, 27.4, para mirar lo que dijo Judas, ¿sí? Y mirando el versículo 15 dice, de Génesis 3, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo que hizo Satanás al entregar a nuestro Señor Jesucristo, está hablando de las simientes. Bueno, primero está hablando de las simientes, ¿sí? Bueno, no primero, esa es la parte media. En la parte media de este versículo está hablando de la simiente. Dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué hay entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer? Sabemos a qué se refiere con la simiente de la mujer. En Isaías dice, ¿cuál es la señal de que iba a nacer el Mesías? ¿Cuándo íbamos a saber nosotros que iba a nacer nuestro Señor Jesucristo? En Isaías dice, una virgen concebirá. Entonces, el hijo que iba a concebir la virgen era el Mesías. Esa era la señal. Cuando ustedes miran la profecía en Isaías, una virgen iba a concebir. ¿Y qué es concebir? Algunas personas no saben o tienen confundida la palabra concebir. Algunos piensan que concebir es dar a luz, pero no. Cuando miran o piensan bien qué es concebir, concebir es quedó embarazada. ¿Quién iba a quedar embarazada? Una virgen iba a quedar embarazada. Eso es lo que está diciendo este versículo. Una virgen concebirá. Una virgen concibió. O sea, sin conocer varón, ella iba a quedar embarazada. La virgen, sin conocer varón. ¿Qué significa sin conocer? Ustedes saben bíblicamente qué es la palabra conocer. Conocer es tener relaciones. Adán conoció a su mujer nuevamente y nació un hijo, Set. Eso está en Génesis 5. Conocer bíblicamente se refiere a eso. Cuando en la profecía dice que una virgen concebirá, una virgen que no ha conocido varón iba a concebir. Se está refiriendo a una mujer que sin haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre iba a quedar embarazada. Esa es la profecía. Y eso es lo que se tenía que cumplir en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que se cumpliera. Se cumplió. Entonces, cuando dice el versículo 15 que leímos hoy, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ¿cuál es la simiente de la mujer? ¿A qué se refiere con esa simiente de la mujer? Vamos a buscar en la Biblia. Lamentablemente dejé mi Biblia electrónica, hoy no la tengo. Creo que está en Gálatas 3, vamos a mirar. No estoy seguro, pero creo que está en Gálatas 3 donde se habla de la simiente. Creo que es Gálatas 3:16, pero no estoy seguro. En caso de que yo no la encuentre, usted les va a tocar buscarla, porque no tengo aquí mi Biblia electrónica, o sea, dejé el otro celular. Sí era Gálatas 3:16. Llevaba bastante tiempo sin meterme con este versículo, pero pues es muy importante, ¿no? Porque está hablando de la simiente. Vamos a mirar cuál es la simiente de la mujer. Aquí dice, ¿no? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ustedes han conocido la promesa de Abraham, ¿no? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí dice, a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. Mire lo que dice, lo que continúa diciendo. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es... Por si alguno no lo sabía, hoy lo está leyendo, hoy están leyendo por primera vez. Yo sé que más de uno se habrá sorprendido con lo que acaban de leer. Espero que lo hayan leído, ¿no? O sea, nunca, y se los he dicho, nunca esperen a que les lean los versículos. Y tampoco se confíen cuando se los coloquen en la pared, en diapositivas, a través de un proyector, un videobin, un televisor. No hagan eso. La Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Si ustedes realmente confían en Dios, lean la Biblia. Cuando alguien les esté leyendo la Biblia, léanla. Con eso, si ustedes tienen que corregir a esa persona leyó algo mal, ustedes lo pueden corregir. Pero no se queden con la comodidad, pues yo para qué traigo la Biblia, ahí va a salir en el proyector. No hagan eso. Preferible, aprendan a usar la Biblia. Si no saben, pregúntenme, con gusto les enseño, hacemos un tutorial
Les explico cuáles son los libros del Antiguo, cuáles son los libros del Nuevo, cómo aprendérselos para poder encontrar en la Biblia rápido, rápido. Pero siempre miren en la Biblia. Bueno, este versículo que dice, aquí dice, ¿qué es la simiente de la mujer? Aquí dice cuál es la simiente. Esa simiente que se está nombrando en Génesis 3:15, esa simiente aquí aclara en Gálatas 3:16. Es como Juan 3:16. Todo el mundo sabe, bueno, todo el mundo no, pero muchas personas saben Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios. Entonces, para que no se les olvide la cita. Así como Juan 3:16, así también es Gálatas 3:16. No se les olvide. Hasta me sirve a mí. El hacer que ustedes se lo aprendan me sirve a mí para que no se me vuelva a olvidar. Gálatas 3:16. Dice, ¿cuál es la simiente? Bueno, sé que de todos modos, pese a lo que les he dicho, muchos no han buscado Biblia y voy a leer qué es la simiente. Al final del versículo 16 dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí dice, la simiente es nuestro Señor Jesucristo. Ya que tienen claro qué es la simiente, cuando en la Biblia habla de la simiente, algunas Biblias traducen semilla, otras Biblias traducen de otra manera, otras Biblias, en vez de decir simiente, fácilmente cambian la palabra simiente por parentela, parentesco, así. Hay Biblias que ustedes pueden buscar en su Biblia electrónica cuántas veces debe aparecer la palabra simiente en la Biblia. Yo les recomendé en un video de TikTok, expliqué cuál es la mejor Biblia. Es un video que yo pensé que tenía número, pero precisamente es un video que no tiene número. Está al lado del 100 algo. No hay muchos videos. Hasta ese momento hay 150 los salmos. Y unos más, 5 más. Hoy se subió el quinto, que ya no se llaman salmos, sino se llaman TIC. Ahora es TIC 001, TIC 002. Bueno, hoy se subió el TIC 005. Entonces es el 100 algo. No sé si 101, 102. Al lado de ese 101, 100, por ahí del 100 algo, ahí aparece cuál es la mejor Biblia electrónica para celular. Ustedes pueden buscarla. Esa Biblia ha sido traducida textual. Quienes hicieron esa traducción no querían adoctrinar. Por eso esa es la que recomiendo. Hay otras Biblias, sobre todo las de lenguaje moderno, que están adoctrinadas. ¿Qué es eso de una Biblia adoctrinada? Una Biblia adoctrinada es una Biblia que cuando una doctrina no puede entender algo o les queda difícil a través de la Biblia explicarlo, entonces ellos mismos hacen su traducción. ¿Pero con qué intención hacen la traducción? Con la intención de ellos poder explicar lo que a ellos les parece. Por eso la gran mayoría de las Biblias modernas, las que se hacen llamar Biblias en lenguaje sencillo, en lenguaje actual, así, la gran mayoría de esas Biblias están adoctrinadas. ¿Y bajo qué doctrina están? Existen generalmente dos doctrinas. Realmente hay muchas, pero todas esas muchas se agrupan en dos. ¿Cuáles? La doctrina que enseña la gracia y la doctrina que enseña por obras. Todo el mundo sabe que no es por obras para que nadie se gloríe. Todo el mundo sabe que ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia. Pero a pesar de que lo saben, la gran mayoría de las iglesias enseña obras. La gran mayoría. Hay alguien a quien yo seguí cuando recién recibí la salvación. Ese alguien a quien yo seguía se llama Pablo David Washer. Paul Washer. Algunos lo conocen como Paul Washer. Otros lo conocen como Pablo Washer. Otros lo conocen como Pablo David Washer. Yo lo seguía mucho porque a mí me impactó cuando yo empecé. Les conté que yo hice un libro cristiano sin ser cristiano. Yo no era salvo. Si no era salvo, yo no era cristiano. Y yo hice un libro cristiano. Ese libro que yo hice, me fui a una ciudad de mi país que se llama Cali, a que hicieran la página web. Porque allá existían en ese momento, en esa época, no sé ahora, pero estaban los mejores programadores de América. Entonces yo quería que hicieran la página web para publicitar mi libro. Haciendo este libro y viajando a esta ciudad, pues resulta que mientras hacía este libro, noté que algo me hacía falta. Yo ya había estudiado teología en varios institutos teológicos, escuelas de discipulado, facultades teológicas, había estudiado. Y yo pensé que ya no podía aprender nada más de la Biblia porque había estudiado casi siempre ganando de una manera sobresaliente, acostumbrado desde la parte de colegio, así a nivel académico, a sacar buenas notas. Entonces, por eso entiendo bien la teología y sé que la teología es basura. O sea, la conozco,
La palabra teo significa Dios, logos significa estudio, teología debería ser estudio de Dios, pero la mayoría de los teólogos algo que no conocen es el corazón de Dios. Enseñan muchas cosas en hebreo, en griego, qué significa, qué traduce esta palabra, pero cuando uno le pregunta a una persona que ha estudiado teología, dígame la verdad, honestamente, ¿usted es o no es pecador? ¿Sabe qué contesta la mayoría de los teólogos? Pues yo me acabo de graduar, pero esa pregunta, ¿verdad? Nunca me la habían hecho. Increíble, esa pregunta es la base. Cuando la Biblia dice, si edifica su casa sobre la arena es insensato. ¿Dónde se debe edificar? En la roca. Porque el que edifica sobre la arena, cuando vengan las lluvias, los ríos, ese es un lenguaje espiritual. Si tú edificas tu vida espiritual o tu aparente cristianismo, porque puede que sí sea cristianismo, puede que no lo sea. Si tú edificas tu vida espiritual, llevas 20, 30 años asistiendo a iglesias, pero a la pregunta, ¿tú eres pecador? Si tú todavía contestas, sí, claro. Ahora contesta honestamente la siguiente pregunta. Bíblicamente, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Ah, pues al infierno. Ay, pero esa pregunta nunca me la habían hecho. ¿Cómo que nunca te la habían hecho? Esa es la base. Si una persona toda su vida lleva 30 años, es diácono, es pastor, es líder, evangelista en alguna iglesia, póngale el nombre que le quiera poner, que Iglesia Restauración Verdadera de Dios, póngale el nombre que le quiera poner. Pero si esa persona hasta este momento había sido pecador, esa persona no tenía nada que ver con Dios. Ah, pero yo experimenté esto. Bueno, quédese con sus experiencias. Tiene dos opciones. Crea sus experiencias o crea lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero si se queda con sus experiencias, le voy a decir quién se quedó con sus experiencias, los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Ellos podían escuchar, ellos no podían escuchar la voz de Él, no lo podían oír, no podían entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos eran descendientes de Abraham. ¿Ellos en qué creían? Pues en su genealogía. Y ellos hacían muchas cosas, muchas cosas. Ellos hacían cosas humanamente muy bonitas. Pero la verdad, si una persona todo este tiempo nunca le habían hecho la pregunta, ¿usted es pecador? Y nunca había contestado, según la Biblia, ¿dónde va un pecador cuando muere? Esas dos preguntas. Si ahora que las contesta y la persona se da cuenta, pues sí, de verdad yo me siento, o sea, mirando mi corazón, la Biblia dice, examínase, cada quien examínese. Sobre todo en la Santa Cena, cuando se va a tomar, ¿qué debemos examinar? Examinar en nuestro corazón. ¿De verdad mi corazón es limpio? ¿O hay, aunque sea un 0,00000,1% de pecado? Si hay un 0,0000001% de pecado, ese es un corazón sucio. Corazón limpio es un corazón que está 100% libre de pecado. Mientras en el corazón de una persona, cuando se examina a sí mismo, piensa honestamente, pues yo no puedo decir que no sea pecador. Una persona, o sea, lo importante es que sea honesto, que sea verdadero. Si la persona honestamente puede contestar que es pecadora, esa persona no ha tenido una relación verdadera con Dios. Es decir, su vida cristiana, su pastoreo, si es pastor, si es diácono, su ministerio, si es evangelista, lo que quiera el título que le hayan puesto, hasta apóstoles. He conocido apóstoles, bueno, no existen apóstoles, ya también explicamos eso en un video en TikTok, pero hay personas que hasta eso llegan a recibir nombre, título de parte de los hombres, no de parte de Dios. Porque bíblicamente solo existen 12 cupos. Cuando miramos en Apocalipsis, solo hay 12 cupos. Judas dejó vacante un puesto y ese puesto ya fue lleno. Y en el Apocalipsis se habla de las 12 columnas y aclara que son los 12 apóstoles, aclara en Apocalipsis los 12, entonces no hay más. Pero bueno, hablando de, independiente del título que te hayan dado o que tú aspires o que tú desees ser, no sirve de nada. Lo más importante es, si tú todavía eres pecador, cuando tú miras tu corazón, todavía te consideras pecador, tu vida de creencia fue fundamentada sobre la arena. Así tú digas, no, yo asisto a una iglesia que se llama, preciso sabe cómo se llama mi iglesia, el fundamento verdadero, roca. Puede ponerle el nombre que quiera, pero si su pastor nunca le ha enseñado cómo ser libre del pecado, su doctrina, la doctrina de la iglesia donde está ese pastor al que usted ha seguido durante 20, 30 años, es falsa. Tanto su pastor necesita recibir la salvación como tú necesitas recibir la salvación. Muy importante tener claro dónde se está cimentado, en la arena o en la roca. Realmente, ya saben, independiente del nombre que tenga la iglesia de ustedes, no crean a un nombre, no crean a los hombres, no crean a esos nombramientos que se hacen entre ellos mismos. También hemos hablado sobre la visión. ¿Qué es eso de la visión?
cuando las iglesias pequeñas desean crecer, normalmente se afilian a la visión de una iglesia grande. ¿Qué iglesia quiere afiliarse? ¿A una iglesia mediana o a una iglesia que haya demostrado muchísimo crecimiento? Pues el ser humano se quiere afiliar a una que tenga muchísimo crecimiento, eso es natural. Pero cuando se afilia a una que tiene muchísimo crecimiento, yo les he contado de una en especial aquí en mi país, que hace como 5 cultos al domingo. Y a cada culto asisten como 25.000 personas. No sé, me lo han dicho, yo no me consta. Sí me consta que hablé con una persona que asistió a esta durante 3 años siendo nombrado pastor. Fue nombrado pastor, pero él mismo reconocía que él no conocía de la Biblia. La persona que lo nombró, el dueño de esta mega iglesia, las llaman así, en mi país les dicen mega iglesias, el dueño de esta mega iglesia, él reconoció, se lo dijo a esta persona, a este pastor con el que yo lo he entrevistado, que no es pastor, él no es, bueno, delante de Dios no, fue pastor durante 3 años de una iglesia cristiana. ¿De cuál? De la iglesia más grande, creo que es la, no estoy seguro, pero creo que es la más grande de mi país. Él fue 3 años representante de esa iglesia como pastor, pero él, ¿qué le oyó decir al dueño de esta mega iglesia? Él dijo que él no creía en Dios. Ustedes ven videos en YouTube y ustedes ven cómo él se postra, él se tira de rodillas, levanta los brazos, cómo él coge el micrófono y sopla y la gente recibe milagros y la gente ora en lenguas. Uy, es impresionante, hermoso. Entrevistamos a alguien que salió de ahí. Cuando le dijo, yo no quiero seguir engañando a las personas, ¿sabe qué le dijo? Estaban atrás, no había, al frente estaba la alabanza, estaba la música, y él desde atrás le dijo, el dueño de esta mega iglesia, le dijo, señalándole a las personas que estaban ahí, a los que les iba a pedir plata, porque la finalidad de ese lugar, como ese señor no cree en Dios, entonces ¿para qué está usando eso como una iglesia? Porque lo está usando como una empresa, como un negocio. ¿Sabe qué le dijo? Le señaló a los que estaban allá y dijo, ¿usted quiere ser como esa gentuza? En el momento que este señor le dijo, yo no quiero seguir engañando a las personas, yo ya no puedo seguir haciendo esto. Le dijo, ¿usted quiere ser como esa gentuza mediocre? Así le dijo. ¿Sabe qué hace con esa gentuza mediocre? A los que él llama gentuza mediocre, después sale y les hace todo un protocolo de hipnosis para sacarles dinero. Hay personas que se han logrado dar cuenta porque no han entrado en ese protocolo de hipnosis. O sea, hay personas que cuando les ha dicho, ahora vas a levantar tus brazos, levántalos en alto y cierra tus ojos, inclina tu cabeza con los brazos así. Hay personas que no han entrado en ese protocolo de hipnosis, no han seguido esas 2 órdenes. Como no se dejan hipnotizar, cuando ven a los demás, cómo meten a su bolsillo y sacan dinero. Algunos han llevado, no sé si el dinero de la venta de su casa o todo su salario y lo depositan. El lavado de cerebros es impresionante. Hay personas que han demandado a esa mega iglesia y a otra que siguió la visión. ¿Qué es eso de seguir la visión? Como ven a una que le funciona, ¿qué le funciona? Que tiene crecimiento. El ser humano, la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas personas, por seguir una supuesta visión, copian exactamente los pasos. Colocar música, luego decir tales palabras, luego colocar música, luego antes de pedir el diezmo, antes tiene que hacer algunas cosas específicas. ¿Qué es lo que tiene que hacer antes de pedir ofrenda, diezmo, llámelo como lo quiera llamar? De pedir plata. Antes de pedir plata, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer sonar música, tiene que decirle a las personas, si eres hijo de Dios, así, haz esto, haz aquello, le dan órdenes. Acuérdese, bíblicamente, en la Biblia la frase si eres hijo de Dios aparece 5 veces. Ustedes la pueden buscar, sobre todo si tienen ya la Biblia electrónica. Ustedes escriben la frase si eres hijo de Dios, esas palabras juntas y les sale 5 veces. ¿Sabe quién nombró esa frase? Satanás. Satanás. Lo pueden ver en la Biblia. Pero bueno, en parte de este protocolo hipnótico, ellos lo dicen. Ellos sabrán que lo dice Satanás, ni siquiera saben, no conocen la Biblia. Entonces, ¿por qué lo dicen automáticamente? Algunas personas dicen, es programación neurolingüística. No. ¿Saben quién está detrás de todo eso? Ese señor que manipula a las personas, que solamente les quiere sacar dinero y que ha confesado que no cree en Dios. No lo ha confesado públicamente. Donde lo confiese públicamente se le cae el imperio. Pero no, porque él tiene que mantener propiedades avaluadas en millones de dólares. ¿Sabe cuánto tiene que pagar en impuesto por sus propiedades? Millones de dólares. Entonces él no puede dejar que se caiga su imperio. Prefiere mandar matar a alguien si su imperio está a punto de caerse. Suena raro. Ay, pero es un apóstol. Sí, aquí en Colombia, en mi país, es considerado apóstol.
pero es un fraude, es un engaño, un estafador. Bueno, no sé por qué les nombré esto, porque estamos hablando de la serpiente. En la Biblia habla de que la serpiente iba a pisotear, iba a morder el calcañar, pero la simiente de la mujer le iba a estripar la cabeza. ¿Sí sabe qué pasa cuando a una serpiente se le estripa la cabeza? Está muerta. Pero entonces, ¿qué hizo? Iba a lastimar solamente el calcañar de la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Lo vimos. Quienes no sabían, hoy lo vimos. Sí, yo sé que muy probablemente en sus iglesias no se los habrán enseñado, sobre todo si han sido por obras, sobre todo si nunca les habían enseñado cómo ser libres del pecado. El Evangelio explica cómo ser libre del pecado. Precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿qué es lo que está diciendo? Anuncien cómo las personas ya fueron libres del pecado. Ellos no lo saben, pero ya fueron libres de pecado. Ellos creen todavía que son pecadores por no conocer las buenas nuevas. Evangelio significa eso, buenas nuevas, pero el nombre completo es buenas nuevas de la salvación de nuestros pecados. Buenas nuevas de haber sido liberados del pecado. Eso es lo que significa Evangelio. Si ahorita no lo alcanzamos a explicar, sobre todo en 2 minutos, lo que nos queda es muy corto, pero entonces, si quieren saber qué es el Evangelio, pueden mirar más videos de este perfil de TikTok, los videos de 3 minutos, de 2 minutos, o si quieren mirar videos donde se explica ampliamente, así como en este live. Todos los live, incluyendo este, los subimos todos los días a YouTube. ¿Y cómo nos encuentran? Para quienes no sepan, con este mismo nombre de perfil, escrito está también. Para que no se les olvide, Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo, escrito está, y le nombró la Biblia. Ustedes miran los comentarios y a mis videos, a los videos que subo, muchas personas que me escriben, ay, pero en la Biblia dice, pero en la Biblia dice, pero en la Biblia dice. Sí, en la Biblia dice, pero escrito está también. ¿Qué le contestó nuestro Señor Jesucristo a Satanás? Sí, pero escrito está también. Entonces, el nombre de este perfil de TikTok es el contraataque. ¿Satanás cómo ataca? En la Biblia dice. En la Biblia dice. Yo no sé usted por qué está diciendo eso. Si en la Biblia dice. Sí, en la Biblia dice. Pero conozca el corazón de Dios. No ataque a la ligera. No ataque rápidamente. Medite sobre la palabra. Medite si realmente ha estado caminando con Dios. Cuando dice la Biblia, examínese, es si todavía tiene pecado en el corazón, puede ser libre del pecado. Una persona le puede explicar eso. ¿Quién? Una persona que ya haya sido libre del pecado. Los invito a que vean los videos desde Génesis 1:1. Estamos mirando casi que versículo a versículo. Hay videos en los que hemos visto 2, 3, 4, 5 versículos seguidos, pero hay videos en la gran mayoría que estamos viendo de versículo en versículo y pueden conocer cómo ser libres del pecado. Cuando la serpiente magulló, solamente hirió el calcañar de la simiente de la mujer, o sea, Satanás, hablándolo escuetamente, ya ustedes saben quién es la simiente de la mujer, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la serpiente? Ya ustedes saben que es Satanás. Entonces, cuando Satanás hizo lo que hizo con Judas, que le puso en el corazón para que entregase a nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Satanás es eso que está escrito en ese versículo que leímos el día de hoy y que hemos considerado. Génesis 3:15. La serpiente, ¿qué hizo? Lo que hizo la serpiente únicamente fue magullar un poquito. Vamos a leerlo textualmente como aparece, ya para terminar. Génesis 3:15, lo leímos al comienzo, lo estamos leyendo para finalizar. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ya saben a qué se refieren las dos simientes. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ella hirió apenas. Nuestro Señor Jesucristo le aplastó la cabeza, ¿sí? Cuando le aplastó la cabeza, inevitablemente cuando le aplastó la cabeza, fue herida el calcañar, fue magullado, ¿sí? Y tú le herirás el calcañar. O sea, cuando le aplasta la cabeza, por eso es que fue herido el calcañar, porque le aplastó la cabeza. Pero entonces, ¿qué fue esa herida que le hizo en el calcañar? Lo que hizo a través de Judas. Cuando no fue Judas. Judas, ¿por qué se suicidó? Porque Judas no se arrepintió de lo que se tenía que arrepentir, de haber confiado en sí mismo. Pedro sí se arrepintió de confiar en sí mismo. Aunque bueno, mirando más adelante la vida de Pedro, él siguió dando muestras de que todavía algo de lo que él había hecho parecía que pudiera servir. Y él quería a los justos aún volverlos otra vez a meter en la ley. Aún cuando se le salió el lienzo 3 veces,
y se le apareció al frente de ese lienzo en una visión y le dijo, Pedro, mata y come. Había toda clase de animales, limpios e inmundos. Pedro, mata y come. Nuestro Señor Jesucristo conocía bien el corazón de Pedro y sabía qué es lo que le hacía falta. Pedro, mata y come. ¿Qué decía Pedro? No, 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 porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Si nuestro Señor le está diciendo que lo haga, tiene que hacerlo. Y es más, ¿qué le decía? No llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Porque nuestro Señor Jesucristo nos limpió de pecado. En la cruz Él se llevó todo pecado. El precio que tenía que pagar por tu pecado, Él lo pagó. Él cambió de lugar contigo y murió en la cruz. La muerte tortuosa, horrible, una muerte que Él sabía que iba a experimentar y tan dolorosa fue que le hizo sudar y ustedes ya saben qué fue lo que sudó. Imagínense el estrés que vino a experimentar antes de experimentar esa muerte. Esa muerte que experimentó nuestro Señor Jesucristo fue por ti, para liberarte del pecado. Es decir, cuando tú dices en este momento que eres pecador, estás pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estás menospreciando la obra que hizo Dios al enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Vamos a dejar hasta acá, vamos a orar. Mañana continuamos. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Permite que todas las personas que asistieron el día de hoy, no leí comentarios, pero imagino que algunos entraron a hacer bromas o no sé, pero otros habrán entrado para oír. Permite que todos, sean los bromistas, los que vienen con agresión o los que vienen a oír, permite que todos sean untados con tu palabra, porque si tu palabra entra al corazón de ellos, serán limpios. Así como Esteban cuando lo lapidaban dijo, no les tomes en cuenta, así te digo, no les tomes en cuenta el corazón que les ha estado guiando a las personas que hasta, si no eran salvos, los que ya son salvos, pues son hermanos, pero los que todavía no eran salvos, permite que la salvación sea un sello en sus corazones, séllalos con tu Espíritu Santo. Te lo pido y he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a la misma hora, como siempre. Todas las noches hacemos el en vivo a las 9 de la noche, hora de Colombia. Chao.